A continuación veremos la solución de algunos ejercicios propiamente a trabajar en Excel. Para ello necesitamos tener abierto un nuevo libro de trabajo. En el ejemplo lleva por nombre solución. Más adelante será necesario cambiarle el nombre. Vamos a empezar. En la primera hoja de cálculo necesitamos llevar un registro de gastos diarios específicamente para un periodo de 3 meses. Para ello vamos a necesitar colocar cada uno de estos meses en la primera columna de la hoja de cálculo, que es la columna A, y luego vamos a ir colocando algunos gastos hacia la derecha en las demás columnas. Para este ejemplo vamos a trabajar con 4 gastos y específicamente en la primera fila vamos a colocar los encabezados. Luego de ello vamos a colocar diferentes cantidades específicamente para cada uno de estos gastos y vamos a darle un formato a la fecha. Para ello vamos a empezar entonces en la celda A1 vamos a colocar el encabezado meses. Luego en la celda B1 vamos a colocar nuestro primer gasto. En este caso vamos a colocar refacción. Luego hacia la derecha vamos a tomar ejemplos. Pueden ser a nivel personal como puede ser a nivel familiar. Vamos a colocar acá por ejemplo gasolina. Vamos a agregar acá parqueo y acá vamos a colocar almuerzo. Bueno, ya que tenemos estos encabezados podemos empezar a colocar las fechas. Vamos a partir en el ejemplo con el mes de mayo. Entonces vamos a colocar 01 diagonal del 05, que sería mayo, diagonal, y el año vamos a tomar como referencia el año 2020. Bueno, ya que tenemos nuestro primer dato, que sería la fecha, vamos a utilizar el controlador de relleno que se encuentra en la esquina inferior derecha. Sería este de acá, este pequeño cuadro, y vamos a arrastrar hacia abajo para que Excel automáticamente nos complete todas las fechas. Entonces arrastramos hacia abajo hasta llegar a 31, que sería para el mes de mayo, el último día. Bueno, vamos a colocar un formato específico para trabajar estas celdas. Entonces vamos a seleccionar desde B2 hasta E32, y ya que tenemos seleccionado este rango de celdas, que es donde van a ir nuestros gastos, en el menú inicio, en la categoría número, vamos a poder encontrar la opción de formato de número de contabilidad. Para este ejemplo vamos a escoger Español México. Luego vamos a colocar algunos datos, algunos valores, por ejemplo refacción 15. Vean que ya incluyó el formato de celda que le especificamos. Gasolina 35, parqueo vamos a ponerle 15 y almuerzo unos 25. A continuación, por practicidad, vamos a seleccionar esta fila con estos valores, la vamos a copiar. Podemos darle control C, vamos a seleccionar todas las demás celdas donde tenemos las fechas y vamos a presionar control V o clic derecho pegar. Para quitar la selección actual en la fila 2, donde logramos ver que el cursor específicamente alrededor de esta celda se ve así punteado, únicamente necesitamos presionar escape y con esto ya se quita esa selección. Ahora vamos a colocar estratégicamente en algunas casillas otros valores. Por ejemplo, en esta fecha pueden ser al azar. En esta fecha fueron 20,
Acá en esta fecha vamos a colocar 0. Acá vamos a colocar 40. Y en otras más vamos a colocar diferentes valores. Esto para que de una u otra manera podamos ver en la sumatoria que vamos a realizar dentro de un momento algún tipo de resultado donde sepamos que cada mes de los 3 va a tener un valor diferente. Bueno, de esta manera ya tenemos el mes de mayo y ahora vamos a proceder a hacer lo siguiente. Vamos a seguir copiando hacia abajo. Nos quedamos en 31 de mayo, entonces vamos a seguir con la selección hasta completar junio. Vamos a ver, en este caso junio sería el mes 6 y finaliza en fecha 30 de junio. Bueno, y ahora vamos a seleccionar todo este bloque que ya le teníamos al mes de mayo y específicamente con el mouse lo vamos a seleccionar. Le vamos a dar control C para copiar. Recordemos que hay varios métodos para copiar y varios métodos para pegar. Acá estamos utilizando algunos de los más prácticos y ahora vamos a darle control V, que sería para pegar. Ya que tenemos las cantidades, vamos a chequear que mayo tenía 31 días pero junio 30, entonces únicamente vamos a borrar esta cantidad. Bueno, ahora vamos a hacer algunos otros cambios. Por ejemplo, acá vamos a colocar otros valores. Esto con tal de que podamos ir nosotros viendo que de una u otra manera en el mes de junio también tenemos otros valores. Entonces vamos a ir cambiando estratégicamente algunos valores para que el resultado de cada mes sea un tanto diferente. Bueno, listo. Ahora vamos a completar el tercer mes. Por lo tanto, nos colocamos en la última casilla, arrastramos el controlador de relleno hacia abajo y en este caso julio es el mes 7 y finaliza con el día 31. Perfecto. Ahora copiamos mayo, por ejemplo, que tenía también 31. Vamos a seleccionar las cantidades de mayo, control C, y las vamos a pegar. De una u otra manera vamos a poder ver que en mayo y julio nos va a dar los mismos resultados y el único mes que va a tener una diferencia notable va a ser el de junio. Perfecto. Bueno, ya tenemos el formato de celda de moneda y ahora es necesario que modifiquemos el formato para la fecha. Vamos a dar Escape para quitar la selección de las celdas y ahora el formato que vamos a aplicar es el siguiente. Vamos a seleccionar todas las celdas donde estén las fechas, que sería de A2 a 93 en el ejemplo, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir siempre al menú inicio. En la categoría número vamos a elegir la opción del iniciador de cuadro de diálogo de formato de número y ahora en pantalla vamos a ver el cuadro de diálogo de formato de celda. Reconoce que estamos trabajando con la categoría de fecha y vamos a buscar una fecha o un formato específicamente que se acomode a lo que necesitamos. Entonces este formato va a ser el último, que sería el día en números, luego el mes en palabra y el año en números. Este tipo de formato lo logramos encontrar en la configuración regional
específicamente para el país de México. Vamos a dejarlo en español México y este sería el formato a trabajar. Presionamos en aceptar y a continuación vamos a ver que el formato ya fue aplicado. Algo muy importante, recordemos que si el ancho de la columna es muy angosto, de una u otra manera, como la cantidad de caracteres de la columna A excede al ancho actual, aparecen varios numerales. Para muchas personas esto podría ser un error, pero básicamente consiste en que debemos hacer doble clic en la línea que divide la columna A y B o arrastrar la línea más a la derecha. En este caso vamos a dar doble clic para que el contenido se ajuste específicamente a un ancho correcto de columna. Bueno, en este caso ya tenemos la información que se nos solicitaba al inicio. Ahora vamos a proceder a trabajar otro tipo de herramientas y agregarle más datos. Bueno, vamos a agregar a nuestro libro de trabajo la herramienta de paneles en la barra de herramientas de acceso rápido. Esto lo logramos hacer de la siguiente manera. En la parte superior de Excel, en la barra de título, a la izquierda de donde encontramos el título de nuestro libro de trabajo, se encuentra la barra de herramientas de acceso rápido. Tiene ciertos iconos y para agregar este icono de herramienta de paneles, vamos a dar clic al icono de personalizar. Luego vamos a elegir la opción que dice más comandos. Y ahora en pantalla vamos a encontrar en el centro los comandos más utilizados. La herramienta de paneles se encuentra en el menú vista, entonces podemos seleccionar acá pestaña vista y básicamente lo que necesitamos nosotros es activar o mostrar la herramienta inmovilizar. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces seleccionamos inmovilizar, le damos clic al botón agregar para que lo muestre al lado derecho y cuando le demos clic al botón aceptar, en la parte superior, en la barra de herramientas de acceso rápido, ya aparece el icono. Ahora, este icono, esta herramienta pertenece al menú vista y básicamente en este caso podemos ver que en la categoría ventana se encuentra específicamente la herramienta inmovilizar. A esa hace referencia la instrucción. Entonces vamos a venir ahora, ya que tenemos este icono y que sabemos que pertenece a el menú vista, vamos a proceder a realizar otra actividad. Es necesario cambiar el nombre de la primera hoja de cálculo a gastos diarios. Una manera fácil de cambiar el nombre en la etiqueta, actualmente dice hoja 1, es darle doble clic y específicamente el nombre que le vamos a colocar será gastos diarios. De esta manera ya lo tenemos, presionamos enter y listo, ya quedó el nombre para la hoja de cálculo. Ahora es necesario bloquear la primera fila y la columna del extremo izquierdo de la hoja de cálculo gastos diarios para que éstas continúen visibles cuando se desplace por la hoja de cálculo. Bueno, básicamente esto se logra de la siguiente manera. Cuando nosotros nos desplacemos hacia abajo, necesitamos, según la instrucción, que esta fila de encabezados siempre quede visible mientras nosotros nos desplazamos a la fila 20, 40, 50 sucesivamente. Este tipo de encabezado de la primera fila no se debe de ocultar. Y cuando nosotros nos desplacemos a la derecha en columnas, es necesario que específicamente esta columna de fechas siempre quede visible y las demás, conforme vayamos avanzando a la derecha, se vayan ocultando. ¿Cómo se hace esto? Perfecto. Vamos a colocarnos en la primer celda, que es la intersección entre el primer valor
después de los encabezados. Para este ejemplo, esta celda es la B2. ¿Por qué? Porque aquí está el primer valor debajo del encabezado refacción, que en este caso está a la par de la primera fecha. De esta manera, la columna A va a quedar siempre visible y la primera fila siempre va a quedar visible. Entonces nos colocamos acá y ahora lo podemos hacer de dos maneras. Una de ellas es en el menú vista elegir una de las opciones de inmovilizar, o bien, ya que tenemos el icono en la barra de herramientas de acceso rápido, también vamos a poder hacer esto. Entonces la opción que vamos a elegir es inmovilizar paneles. De esta manera ahora voy a desplazarme hacia abajo y vean que el primer encabezado siempre queda visible conforme voy avanzando. Y ahora cuando me desplace hacia la derecha, vamos a utilizar acá la flecha, vean, las columnas se van ocultando, pero la primera columna siempre queda visible. A eso se refiere esa instrucción. Perfecto. Ahora vamos a proceder a realizar lo siguiente. Vamos a insertar una fórmula en la parte inferior de cada columna para calcular la suma total de la columna. Asimismo, vamos a insertar fórmulas adicionales para calcular el subtotal de cada mes de gastos de cada columna. Asimismo, nos debemos de asegurar y verificar que el total general en la parte inferior de cada columna no cuente doble los gastos, al incluir los gastos, en este caso individuales, y los subtotales a mostrar las fórmulas. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos esto? Perfecto. Vamos a colocarnos primero en donde termina el mes de mayo. En este caso sería en la celda A33, ya empieza el próximo mes, entonces podemos insertar una nueva fila para generar estos subtotales. Vamos a dar clic derecho en la celda A33 en este ejemplo y vamos a darle clic a la opción insertar. En este caso vamos a elegir insertar toda una fila. De esta manera ya separamos el mes de mayo con el mes de junio y ahora vamos a colocar subtotal mayo. Este es un encabezado que nos sirve para llevar un mejor control e identificar nuestra información. Vamos a hacer ahora exactamente lo mismo entre junio y julio, que en este ejemplo sería la celda A64 donde empieza la primera fecha de julio. Damos clic derecho y ahora elegimos insertar. Insertar toda una fila. Aceptar. Listo. Y vamos a colocar acá subtotal junio. Y ahora específicamente vamos a bajar. Acá no es necesario colocar insertar una fila, entonces vamos a colocar subtotal julio. Bueno, ahora por cualquier cosa vamos a darle clic al icono guardar. Es necesario estar guardando constantemente los cambios de lo que vayamos trabajando en nuestro documento. Bueno, ahora, ¿cómo calculamos un subtotal? Lo hacemos de la siguiente manera. Vamos a utilizar la función llamada subtotal. Para ello nos podemos ir al menú fórmulas. En el menú fórmulas podemos verificar en qué categoría se encuentra esta función. En este caso pertenece a la categoría de matemáticas y trigonométricas. Damos clic acá y podemos buscarla alfabéticamente en la letra S. Acá tenemos específicamente la función subtotales y dice: devuelve un subtotal dentro de una lista o una base de datos. Nosotros específicamente pues estamos manejando una lista con diferentes valores para diferentes meses. Elegimos subtotal
Y ahora nos aparece en pantalla la ventana o cuadro de diálogo con los argumentos de la función. Específicamente nos pide un número de función. Como apoyo a esta explicación voy a dar clic en donde dice ayuda sobre esta función. Este es un hipervínculo que lo que va a hacer ahorita es mostrarnos en pantalla una ventana en donde se nos detalla más la información acerca de esta función. Para ello vamos a buscar que esta función, acá nos muestra la definición, la descripción, la sintaxis que básicamente es el número de la función y las diferentes referencias. Bueno, necesitamos ver o saber qué número de función vamos a colocar, y como básicamente se nos solicita realizar una sumatoria, entonces vamos a buscar acá que en la primera columna es número de función. Entonces específicamente en el número 9 nosotros encontramos que se va a realizar una sumatoria. Por ello es que es necesario colocar acá 9, y en referencia vamos a dar clic al botón contraer, específicamente este botón de la derecha, y ahora vamos a subir y tomar el primer valor de enero, de mayo específicamente para refacción. Vamos a arrastrar hacia abajo hasta el último valor, que sería para el 31 de mayo. Vamos a darle al botón expandir. Ya no es necesario colocar más parámetros para las referencias. Damos clic en aceptar, y ahora básicamente nosotros vamos a poder observar que vamos a minimizar esto de acá. Vamos a observar lo siguiente. Bueno, acá vamos a dar enter. Aquí estamos en el mes de junio. Perfecto. Vamos a recapitular, y si gustan vamos a regresar al mes de mayo. Perfecto. Vamos a repetir nuevamente. Entonces podríamos dar igual o empezar la función, o como les había mencionado, vamos a regresar y a repetir el proceso. Bueno, ya que estamos en la celda B33 porque es para el mes de mayo, regresamos a matemáticas y trigonométricas. Vamos a buscar en la letra S, específicamente subtotales. Vamos a colocar 9, que vimos que es para la sumatoria, y en referencia vamos a dar clic al botón contraer y vamos a seleccionar desde B2 hasta B32. Ahora sí, damos al botón expandir, damos a aceptar. Nos va a dar un total de 440 exactos. Entonces ahora vamos a simplificar este proceso de la siguiente manera. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el controlador de relleno que está a la derecha en esta celda, el pequeño cuadrito, y lo vamos a arrastrar hacia la derecha. De esta manera vamos a apreciar lo siguiente. Recordemos que si habíamos dicho que si la cantidad de caracteres de una celda era mayor al ancho de una columna, nos va a mostrar numerales. Por ello es que solo vamos a dar doble clic acá entre C y D para que esto se amplíe. Bueno, entonces de refacción en mayo fueron 440, en gasolina 1050. Si se dieron cuenta, al arrastrar el controlador de relleno hacia la derecha, automáticamente Excel nos colocó las fórmulas para las siguientes casillas, específicamente trabajando con la columna C. Y acá vamos a poder ver que aquí estamos trabajando con los datos de la columna D, y acá estamos trabajando con los datos de la columna E. Bueno, ahora sí, vamos a hacer lo siguiente. Si gustan, podemos aplicar una negrita solo para diferenciar esta parte de acá.
Y ahora vamos a bajar al mes de junio. Bueno, repetimos el proceso. ¿Cuál es? Vamos a colocarnos en la primera celda, que es B64. Nos vamos a fórmulas, matemáticas y trigonométricas. Vamos a buscar en la letra S, donde diga subtotales. Lo elegimos y recordemos que el número de la función para la sumatoria es 9. Damos al botón contraer en referencia y ahora seleccionamos desde la celda B34, que es el primer valor para junio, hacia abajo hasta la celda B63. Ya que tenemos este valor, damos al botón expandir, aceptar, y ahora nos dio 438. Si recuerdan, habíamos agregado o modificado los valores, entonces en el mes de mayo nos dio 440, pero ahora en el mes de junio tenemos 438. Vamos a aplicar acá negrita solo para diferenciar un poco. Ahora arrastramos el controlador de relleno hacia la derecha y listo. Tenemos 1030, 420 y 794. En este caso, en algunos valores coincidió y en otros no, ¿verdad? Ahora vamos a trabajar lo siguiente. Vamos a irnos hasta el final de julio y específicamente en julio vamos a hacer lo mismo. Vamos a irnos a el menú fórmulas, matemáticas y trigonométricas. Luego vamos a elegir subtotales. Elegimos 9 porque es para la suma y en referencia damos al botón contraer. Y ahora seleccionamos desde B65 hacia abajo. Y ahora vamos a elegir hasta B95. Damos al botón expandir, aceptar, y ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a arrastrar el controlador de relleno hacia la derecha y vamos a aplicar un formato como lo hicimos en un inicio. Acá en número vamos a elegir, acá el formato de Español México. Bueno, entonces vamos a aplicar negrita y básicamente esta cantidad tiene que coincidir con la del mes de mayo. ¿Por qué? Porque habíamos copiado los valores específicamente para que coincidieran, ¿verdad? Bueno, ya que tenemos esto, ¿qué vamos a realizar ahora? Es necesario colocar una sumatoria de lo que contiene cada columna. Entonces vamos a colocar aquí en A97 suma total. Vamos a colocar acá suma total. Y ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar el cursor en la celda B97 y en el menú inicio, en la categoría modificar, podemos mandar a llamar de una vez a la fórmula de suma. De igual manera lo pudimos haber realizado desde el menú fórmula, matemáticas y trigonométricas y elegir la función suma, o si no, elegirla acá como lo estamos haciendo. Entonces vamos a darle clic a el botón de insertar función para que ahora en pantalla nosotros podamos hacer lo siguiente. Vamos a borrar estos valores porque Excel ya estaba realizando los datos. En número 1 vamos a elegir el subtotal del mes de mayo, que sería 440. Luego en número 2 vamos a elegir el subtotal del mes de junio y en número 3 vamos a elegir el subtotal del mes de julio. Vamos a dar clic en aceptar y básicamente el resultado para la columna de refacción para los 3 meses, la sumatoria total es de
318. Arrastramos el controlador de relleno hacia la derecha y de esta manera solo vamos a autoajustar el ancho de cada columna. Nos dio en gasolina 3130, luego en parqueo 1320 y en almuerzo 2382. Esto generado por los 3 meses de trabajo. Bueno, vamos a aplicarle acá también un resaltado con negrita. Ya que tenemos esto, recordarles que es necesario guardar los cambios constantemente. Podemos presionar el icono de guardar en la barra de herramientas de acceso rápido o darle a la combinación de teclas control más G, o en archivo, que sería un poquito más tardado, guardar. De cualquier manera es válido guardar los cambios. Bueno, a continuación es necesario crear una segunda hoja de cálculo, la cual va a servir como resumen del presupuesto mensual. Esta hoja de cálculo va a llevar por nombre presupuesto mensual. Entonces, en la parte de abajo de Excel, donde está nuestra hoja de cálculo gastos diarios, vamos a darle clic al icono más para agregar una nueva hoja de cálculo. Le vamos a dar doble clic y específicamente le vamos a colocar como nombre presupuesto mensual. Entonces vamos a colocar presupuesto mensual. Damos enter y de esta manera ya tenemos otra hoja de cálculo y más adelante le vamos a ir agregando información. Bueno, vamos a ubicarnos específicamente en esta hoja de presupuesto mensual, esta nueva hoja que generamos, y le vamos a insertar algunas fórmulas, las cuales van a servir para copiar los títulos de los gastos que nosotros colocamos en la hoja de cálculo gastos diarios. De esta manera vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar estos títulos a partir de la celda A4 y básicamente vamos a mandar a llamar a través de fórmulas los encabezados que se encuentran en la otra hoja de cálculo. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, vamos a colocarnos en la celda A4 y específicamente vamos a hacer lo siguiente. Vamos a colocar igual para poder inicializar una fórmula, y específicamente igual sirve para relacionar o a mandar a llamar datos que están en otra hoja de cálculo. Entonces colocamos igual, nos vamos a gastos diarios y vamos a mandar a llamar al encabezado refacción. Vean que en la barra de fórmulas aparece la referencia de que estamos mandando a llamar este valor. Únicamente presionamos enter y básicamente nos mandó a llamar ese valor que se encontraba en la otra hoja de cálculo. Pudo haber sido un valor numérico, como en este caso una cadena de caracteres. Hacemos exactamente lo mismo para el siguiente encabezado. Colocamos igual, nos regresamos a la hoja de cálculo gastos diarios, damos clic en gasolina, damos enter, luego vamos a hacer lo mismo, igual, gastos diarios, vamos a elegir parqueo, enter, y por último en A7 igual, regresamos a gastos diarios, almuerzo, damos enter. De esta manera ya tenemos los encabezados de las columnas de la otra hoja de cálculo. Básicamente con esto mandamos a llamar esa información y lo hicimos en filas consecutivas hacia abajo en la columna A, específicamente en el extremo izquierdo. Ahora vamos a proseguir. Vamos a insertar fórmulas en la hoja de cálculo presupuesto mensual en la que nos encontramos, para también copiar el subtotal mensual de cada
gasto de la hoja de cálculo gastos diarios. Recuerden, vamos a mandar a llamar los subtotales. Para ello podemos utilizar la misma técnica de pegado que hicimos en el paso anterior, solo que con la salvedad de que no va a ser tan sencillo de hacerlo fácilmente con un solo paso. Entonces vamos a realizar lo siguiente. Vamos a colocar acá arriba en B3 los encabezados de los meses, que sería, para no confundirnos, sería mayo. Vamos a colocar acá junio y julio. Perfecto. Ahora vamos a colocarnos en la celda B4 y usamos la misma técnica. Igual, y queremos el subtotal de mayo para refacción. Entonces nos vamos a gastos diarios, nos vamos a la fila, que sería la fila 33. Tenemos la columna B con refacción y el subtotal se encuentra en B33. Ya que lo seleccionamos, podemos ver en la barra de fórmulas la referencia. Únicamente presionamos Enter y manda a llamar el valor. De igual manera podríamos hacer de una vez aplicar el formato. De esta manera vamos a seleccionar acá en número Español México para que vayamos viendo exactamente los mismos valores. Ahora vamos a mandar a llamar el valor de gasolina de la misma manera. Igual, gastos diarios, estamos en el mes de mayo, gasolina, Enter. Ahora parqueo, igual, gastos diarios, específicamente 450, Enter. Y almuerzo, vamos a colocar igual, gastos diarios, y sería 794. De igual manera, si gustan, vamos a repetir el proceso para que podamos ver de una forma ordenada y despacio cómo estamos replicando este tipo de procedimiento. Entonces, para el mes de junio, igual, nos vamos a gastos diarios, bajamos un poco. Acá está subtotal de junio, que sería refacción 438. Igual vamos a colocar gastos diarios, gasolina de junio 1030. Luego igual vamos a colocar aquí gastos diarios, parqueo, en el ejemplo nos dio 420. Y por último vamos a colocar igual, gastos diarios, almuerzo 794. Hacemos exactamente lo mismo para el mes de julio. Igual, gastos diarios, vamos a bajar, acá está en la fila 96, damos clic, que sería 440. Igual, gastos diarios para gasolina 1050. Luego igual, gastos diarios para parqueo 450. Y por último igual, gastos diarios para almuerzo, específicamente 794. Enter, y ahí ya tendríamos los valores. En este caso vamos a hacer la comparación tanto en el mes de mayo como en el mes de julio. Si se recuerdan, habíamos copiado los mismos valores de mayo para julio, por lo tanto los resultados fueron iguales, y solo en el mes de junio hay algunas variaciones, ¿verdad? Son mínimas, pero específicamente hay variaciones. Bueno, ahora vamos a agregar una fila en la parte superior de la hoja de cálculo presupuesto mensual, en donde nos encontramos, en donde podamos colocar ingresos, básicamente los ingresos que podamos tener reportados por cada mes, y luego en la parte superior de cada columna vamos a colocar los nombres de los meses. Básicamente los nombres de los meses ya los tenemos, únicamente los vamos a mover para la parte de arriba. Seleccionamos los tres encabezados y en la parte superior de la selección podemos arrastrar hacia arriba, o
dar clic en cortar y luego en pegar. Bueno, ahora vamos a colocar ingresos y vamos a representar estos ingresos con el formato que habíamos dicho, Español México. Ahora, por ejemplo, en mayo, digamos que el ingreso de la persona en base a el trabajo o al área que se desempeña es de 4,000. Luego en junio coloquemos algún otro valor, podría ser este, y luego acá vamos a colocar el siguiente valor. Bueno, puede ser un valor constante como puede ir variando, eso no representaría ningún problema. Bueno, entonces ya tenemos los ingresos para cada mes y estos serían los gastos para cada uno de los meses específicamente. A continuación, lo que vamos a realizar es lo siguiente. Vamos a colocar en la parte inferior de la hoja de cálculo en la que nos encontramos, que es presupuesto mensual, vamos a insertar una descripción y las fórmulas para calcular la suma total de los gastos mensuales. Entonces vamos a colocar debajo de almuerzo suma total, específicamente podríamos dejarlo como suma total, no hay ningún problema. Vamos a colocar acá suma total y a continuación vamos a diseñar las fórmulas que permitan realizar esta sumatoria. Entonces podemos colocar igual y nosotros diseñar la fórmula de la suma, o bien nos colocamos en la celda que necesitamos, en el menú inicio, en la categoría modificar, vamos a elegir acá suma. De esta manera Excel reconoce que en estas celdas se encuentran los valores que va a sumar, pero tomemos en cuenta algo, está tomando el ingreso y para nosotros es necesario que empiece a tomar desde el primer gasto, que sería refacción, gasolina, parqueo, almuerzo. Ahora presionamos enter, nos da este valor y es más práctico que arrastremos el controlador de relleno hacia la derecha para obtener específicamente la suma de C4 a C7, y en este caso esta fórmula nos refleja la sumatoria de D4 a D7, como lo podemos observar acá. Bueno, entonces ahora vamos a agregar en la parte de abajo otra fila específicamente con la descripción y las fórmulas para calcular el saldo restante. Entonces vamos a colocar acá saldo restante. De igual manera, al presionar enter solo vamos a modificar un poquito el ancho de la columna y básicamente esta fórmula consiste en realizar una resta del ingreso, que en nuestro caso lo tenemos en B3, con el valor que se encuentra en B8. Entonces colocamos igual, vamos a colocar primero el valor del ingreso, damos clic en la celda, colocamos el signo de menos y nos vamos a la celda B8 donde está la suma total, damos enter y la diferencia en este caso, o el saldo a favor para la persona, es de 1266. Básicamente hacemos lo mismo, arrastramos el controlador de relleno y ahora podemos verificar que en el mes de junio el saldo a favor fue de 1518 y en el mes de julio 1226, porque si recuerdan habíamos copiado exactamente los mismos valores del mes de mayo. Bueno, ya que tenemos este dato, podemos ver que en la fila 9 se representa el incremento o decremento neto del saldo en la cuenta bancaria, por ejemplo. Perfecto. Ahora vamos a proceder a realizar lo siguiente.
Vamos a insertar un encabezado en la hoja de cálculo presupuesto mensual, que es donde nos encontramos, y en el encabezado vamos a escribir por ejemplo nuestro nombre y nuestro apellido. Básicamente esto lo vamos a hacer en la sección central del encabezado y luego vamos a seguir trabajando de forma normal. Esto se logra hacer de la siguiente manera. Ya que estamos en la hoja de cálculo presupuesto mensual, nos vamos a el menú vista y en la categoría vistas del libro actualmente estamos en la vista normal y es como estamos viendo y trabajando en la hoja de cálculo. Entonces elegimos la opción diseño de página y ahora la diferencia es que nos aparece la sección de encabezados. Entonces se nos está solicitando que escribamos nuestro nombre y apellido. En el ejemplo vamos a colocar este nombre y este apellido. Bueno, ahora que ya lo colocamos en la sección central, podemos dar clic en cualquier otra área y en el menú vista vamos a elegir nuevamente la vista normal con la que habitualmente trabajamos. Perfecto. Ahora nos vamos a ubicar específicamente en la misma hoja de cálculo y es necesario que insertemos una forma de bloque de flecha derecha y la cual la vamos a ubicar en la esquina superior derecha de la hoja de cálculo en la que nos encontramos. Y luego que ya tengamos esta forma, vamos a agregarle un hipervínculo que nos permita que nos lleve o navegar a la hoja de cálculo gastos diarios. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, en el ejemplo voy a ubicarme en la columna E, que sería la esquina superior derecha, y me voy a dirigir al menú insertar. En el menú insertar vamos a elegir ilustraciones, específicamente en esta categoría voy a elegir formas y acá vamos a encontrar la categoría o clasificación de flechas de bloque. Entonces vamos a colocar el puntero del mouse encima de la primera flecha y dice flecha derecha, tal cual se nos pide en la instrucción. Entonces le damos clic y luego vamos a dibujar una flecha. Relativamente el tamaño no afecta, ya que tenemos esta forma. La seleccionamos y en el menú insertar vamos a poder elegir en la categoría vínculos la opción hipervínculo. Damos clic y hay 4 tipos de hipervínculos al lado izquierdo. El que necesitamos es dentro del mismo documento. Entonces, ya que seleccionamos lugar de este documento, es necesario que el hipervínculo nos lleve a la hoja de cálculo gastos diarios. Específicamente de forma predeterminada, el cursor se va a ubicar en la celda A1. Esto así sería, entonces damos clic en aceptar y listo. Cuando nosotros estamos en cualquier celda, vean cómo aparece el puntero, pero cuando colocamos el puntero del mouse encima de la forma que ya tiene el hipervínculo, nos muestra hacia dónde nos va a dirigir. Bueno, a continuación de esto vamos a crear una hoja de cálculo nueva. Hasta el momento tenemos 2. Vamos a generar una tercera hoja de cálculo, la cual va a llevar por nombre promedio de gastos mensuales. Y por el momento no le vamos a ingresar ningún dato. Entonces en la parte inferior de Excel vamos a dar clic en una nueva hoja de cálculo y le vamos a dar doble clic. El nombre de esta hoja de cálculo va a ser promedio de gastos mensuales. Promedio de gastos mensuales. Damos clic o enter para que acepte el nuevo nombre y ahora vamos a verificar lo siguiente. Hasta el momento
nosotros ya tenemos en la hoja de cálculo gastos diarios ciertos valores específicamente para refacción, gasolina, parqueo, almuerzo, y los meses ya tenemos los 3 meses. De ser necesario, se recomienda poder agregar una nueva columna, específicamente podría ser en la columna F, algún otro tipo de gasto. Por el momento, con los 4 gastos que tenemos es suficiente, pero es válido que alguno de los usuarios o estudiantes que ahorita están viendo y escuchando este video sepan que pueden agregar más gastos hacia la derecha. Eso sí, muy importante que al agregarlos necesitaríamos también generar los respectivos subtotales, y de igual manera en la parte de abajo no solo el subtotal del siguiente gasto, sino también realizar la suma total. Esto es muy importante que lo podamos tomar en cuenta. Por el momento vamos a trabajar con la información que ya tenemos, ya que ya colocamos los diferentes gastos para los diferentes meses. Bueno, a continuación vamos a aplicar formato al menos a algunas de las celdas en ambas hojas de cálculo, específicamente la de gastos diarios y presupuesto mensual. Vamos a tomar en cuenta que las celdas tengan por lo menos 2 posiciones de decimales y que cuenten con el separador de miles. Nosotros básicamente ya lo hicimos desde un inicio. Vean este ejemplo, ya tienen las celdas 2 decimales y el formato que le aplicamos de moneda ya tiene los separadores de miles. Veamos o verifiquemos si en esta hoja de presupuesto mensual también cumple con ese criterio. Muy bien, veamos entonces que vamos a aplicar formato a al menos algunas otras celdas en ambas hojas de cálculo para mostrar un símbolo de moneda. Nosotros ya lo tenemos, ya lo hicimos y ya contamos con los 2 decimales. Excelente. Ahora vamos a realizar la siguiente actividad. Vamos a incrementar donde sea necesario el ancho de cualquier columna en ambas hojas de cálculo, tanto en gastos diarios como en presupuesto mensual, para poder visualizar completamente el contenido de todas las celdas. ¿Cómo se hace esto? Ya lo habíamos mencionado, lo vamos a replicar nuevamente. Por ejemplo, nos colocamos en la hoja de cálculo gastos diarios y en la línea que separa el identificador de columna entre B y C le damos doble clic para que el contenido se ajuste específicamente al ancho que nosotros necesitamos de la columna. Doble clic acá, luego doble clic en la columna D y doble clic en la E. Perfecto. Esto básicamente ya por la cantidad de caracteres que tenemos y los formatos no hubo un cambio muy notorio. Veamos entonces en presupuesto mensual, doble clic acá, esta se ajustó un poco mejor, luego en B, en C y en D. Perfecto, aquí sí se logró notar la diferencia de lo que necesitamos. Damos clic en guardar para ir guardando los cambios. Recuerden que lo que acabamos de hacer era importante de ser necesario para que la información se visualizara de mejor manera. Ahora vamos a insertar un título apropiado en la fila superior de la hoja de cálculo gastos diarios. Entonces nos vamos a ir a gastos diarios. Específicamente pues ya tenemos esta fila de encabezados, pero ahora es necesario que le coloquemos una nueva fila y en esta fila va a ser como el título general de todo lo que a continuación después de la fila 2 en adelante se encuentre. Vamos a centrar el título a lo largo de las columnas que contengan los datos y vamos a, en este caso, aplicarle un formato apropiado.
Aquí lo podríamos hacer de dos maneras. En este caso podríamos seleccionar estos encabezados y vamos a dar clic en cualquiera de uno de ellos. Vamos a dar clic derecho, insertar toda una fila, y a continuación podemos seleccionar desde A1 hasta E1 y podemos elegir en el menú inicio la herramienta de combinar y centrar que se encuentra en alineación. Entonces vamos a darle clic acá y el encabezado que nos piden, vamos a dar doble clic para escribir, va a ser el siguiente: gastos diarios. Entonces vamos a colocar gastos diarios. Perfecto, damos enter. Ya tenemos nuestro encabezado, ya está centrado a lo largo de las columnas que contienen los datos, y es necesario aplicarle un formato apropiado. Bueno, ¿cómo vamos a aplicar este formato? En el menú inicio, en la categoría celdas, específicamente vamos a encontrar la opción de formato, o bien en la categoría de estilos vamos a elegir mejor estilos de celda. Vamos a elegir un estilo que quede llamativo, por ejemplo este de acá, que sería énfasis 5. Damos clic y listo. Con esto ya cumplimos con la siguiente actividad. Ahora vamos a insertar un título apropiado en la parte superior de la hoja de cálculo presupuesto mensual. Vamos a presupuesto mensual. Veamos que todavía tenemos espacio en la fila 1, y a continuación vamos a colocar el título resumen de presupuesto mensual. Este título lo vamos a centrar a lo largo de las columnas que contengan los datos, y específicamente quedaría de la siguiente manera. Seleccionamos desde A1 a D1, vamos a elegir combinar y centrar, doble clic, y a continuación vamos a escribir resumen de presupuesto mensual. Damos enter y ahora se nos solicita que podamos copiar el formato del título que tiene la hoja de cálculo gastos diarios. ¿Cómo hacemos eso? Nos regresamos a la hoja de cálculo gastos diarios, seleccionamos en donde tenemos nuestro título y en el menú inicio, en la categoría portapapeles, vamos a darle clic al icono copiar formato. Damos clic, luego nos pasamos a la hoja de cálculo presupuesto mensual y damos clic encima de nuestro título para que específicamente podamos cumplir con lo que se nos solicitaba: copiar y pegarle el formato. Bueno, a continuación vamos a realizar lo siguiente: vamos a aplicar otro formato apropiado a todos los títulos de las columnas y a la fila del total general. Voy a repetir, vamos a aplicar otro formato apropiado a todos los títulos de las columnas y a la fila del total general. Entonces vamos a seleccionar acá en esta hoja de cálculo y vamos a irnos a estilo de celda y vamos a elegir otro estilo, por ejemplo este de acá. De igual manera se nos está solicitando a la fila del total general. Entonces acá tenemos suma total. Veamos en gastos diarios, tenemos la fila suma total. Bueno, de igual manera vamos a aplicar a esta fila, a la fila 2, estilo de celda y un nuevo formato, puede ser diferente. De igual manera vamos a colocar a la de suma total, le vamos a aplicar en estilo de celda otro formato. Perfecto, hasta ahí ya podríamos
tener la información. De igual manera vamos a aplicarle a esta de acá en estilo de celda otro formato. Perfecto. Ahora vamos a realizar lo siguiente. Vamos a tomar en cuenta la instrucción. Cree una copia de la hoja de cálculo gastos diarios, incluyendo todos los gastos. Bueno, vamos a hacerlo por separado. Primero vamos a seleccionar la hoja de cálculo gastos diarios y hay varias formas de poder hacer una copia. Una de ellas es que vamos a presionar o dejar presionada la tecla control mientras arrastramos hacia la derecha la hoja de cálculo. Al soltar control y al soltar clic se nos va a mostrar la copia de la hoja de cálculo. Entonces ya tenemos esta copia de la hoja de cálculo gastos diarios y ahora vamos a realizar lo siguiente. A esta copia vamos a ver, cree una copia de la hoja de cálculo gastos diarios incluyendo todos los gastos. Quite las filas de subtotales y de total general en esta hoja de cálculo. Entonces nos vamos a gastos diarios y vamos a necesitar quitar las filas de los subtotales y de total general. Bueno, entonces vamos a irnos a la de mayo, vamos a darle clic derecho, eliminar. Luego nos vamos a ir a la A64, subtotal de junio, clic derecho, eliminar. Luego nos vamos a ir a A95, clic derecho, en el encabezado de fila, eliminar. De esta manera acabamos de quitar las filas de los subtotales, pero también es necesario quitar la fila del total general. Entonces vamos a dar clic derecho, de igual manera eliminar. Perfecto, ahora ya solo quedaron los diferentes gastos para los diferentes meses sin los subtotales y la sumatoria. Vamos a cambiar el nombre de esta hoja de cálculo a gastos diarios copia. Entonces damos doble clic, ya dice gastos diarios y únicamente vamos a borrar el número entre paréntesis y vamos a escribir la palabra copia. Damos enter para aceptar el cambio y a continuación vamos a configurar la hoja de cálculo gastos diarios, la normal, no la copia, sino la hoja de cálculo gastos diarios. Muy importante ubicarnos en esta hoja de cálculo y vamos a modificar la orientación de la hoja a horizontal. Entonces para hacer eso nos vamos a ir al menú diseño de página y en orientación actualmente y de forma estándar está en vertical, vamos a cambiar a horizontal. Excelente, ya realizamos otra actividad más. A continuación vamos a establecer un esquema al agrupar las filas en la hoja de cálculo gastos diarios por cada mes individual y luego vamos a agrupar los 3 meses juntos. Entonces verificamos que estamos en gastos diarios y a continuación vamos a realizar lo siguiente. Vamos a seleccionar desde el primer día del mes de mayo hasta el 31 de mayo y específicamente para realizar un esquema que permite visualizar de una mejor manera y agrupada la información para un mejor análisis. Entonces vamos a irnos a el menú datos, en la categoría esquema elegimos agrupar y elegimos la primera opción que es agrupar. Nos pregunta si es a través de filas, indicamos aceptar. Tomen en cuenta que no hay que seleccionar el subtotal, sino hasta una celda arriba del subtotal. Podemos ver que ya nos establece nuestro primer nivel de agrupación, el cual Excel automáticamente
nos está marcando el subtotal. Ahora hacemos exactamente lo mismo para el mes de junio. Seleccionamos desde la primera fecha hasta la última antes del subtotal. En esquema elegimos agrupar filas, ahí llevamos dos grupos de agrupación y específicamente hacemos lo mismo para el mes de julio, desde el primer día hasta el último día antes de el subtotal, agrupar por filas. De esta manera podemos ver que nos aparecen dos números y si damos clic al número 1 nos muestra únicamente los valores de los subtotales para que podamos apreciar de una mejor manera únicamente esos valores, más no todas las cantidades que teníamos en todas las fechas. Si damos clic en el número 2 ya nos muestra toda la información como la teníamos. Y por último vamos a agrupar toda esta información que ya tenemos en otro nivel, en el cual serían los 3 meses. Entonces seleccionamos desde el primer mes, que sería el primer día de mayo, hacia abajo hasta el último dato, incluyendo el subtotal. Nos vamos a esquema, agrupar y elegimos agrupar por filas. Nos agregó un tercer nivel de agrupación. Entonces cuando demos clic en el número 1 nos va a mostrar únicamente la suma total de los 3 meses. Cuando demos 2 nos va a mostrar los 3 subtotales y cuando demos 3 nos va a desplegar la información completa. Bueno, hasta aquí ya tenemos el esquema. Ahora nos vamos a aplicar un formato condicional en la hoja de cálculo gastos diarios, que es donde nos encontramos. ¿De qué manera? Vamos a resaltar cierta información. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, desde el primer valor de refacción del mes de mayo, vamos a seleccionar la columna también de almuerzo hacia abajo hasta específicamente el subtotal del mes de julio. Y ahora, como se nos pide aplicar un formato condicional específicamente para resaltar cierta información, en el menú inicio, en la categoría estilos tenemos formato condicional y podemos elegir cualquiera de estas opciones. En este caso vamos a elegir resaltar reglas de celdas, vamos a colocar es igual a y vamos a colocar que si el valor que tenemos en nuestra hoja de cálculo va a ser igual a 0 específicamente, es decir, aquellas celdas vacías, queremos que nos aplique por ejemplo un relleno rojo con texto rojo oscuro. De igual manera pudimos haber seleccionado cualquiera de los otros estilos. Damos clic en aceptar y ahora vamos a corroborar que ya aplicamos un formato condicional en donde toda aquella casilla que esté vacía y que no haya tenido ningún gasto o valor, para nosotros va a ser más fácil ubicarla, y con ello ya tenemos un formato condicional en la hoja de cálculo gastos diarios. A continuación vamos a establecer el área de impresión en la hoja de cálculo gastos diarios para mostrar todos los gastos detallados de un mes y los subtotales del mes. Entonces verificamos que estemos en gastos diarios. Vamos a seleccionar la información donde dice establezca el área de impresión en gastos diarios para mostrar todos los gastos detallados de un mes y los subtotales del mes. Entonces vamos a elegir todos los gastos, incluyendo específicamente los subtotales. Vamos a ver gastos detallados de un mes y los subtotales. Bueno, vamos a elegir
estos valores hasta el último mes y vamos a elegir en el menú diseño de página área de impresión, establecer área de impresión, y de esta manera estos serán los únicos datos que se van a imprimir. Bueno, ahora también se nos pide que incluyamos la fila superior de títulos, de columna y columna de fechas del extremo izquierdo, que serán incluidas en la impresión. Aún así se imprime más de una hoja. Para hacer esto vamos a dirigirnos a la opción de imprimir títulos y específicamente donde dice repetir filas en extremo superior vamos a dar clic en el botón de contraer y vamos a seleccionar la primera fila, la que actualmente tiene los encabezados. Si logran ver, nos aparece la referencia número 2 porque hemos seleccionado la fila 2, ¿verdad? Vamos a dar clic en el botón expandir y de igual manera se nos pide que podamos mandar a imprimir los títulos de la primera columna para que se repitan en todas las hojas de cálculo. Entonces damos clic en el botón contraer, seleccionamos o damos clic en la columna A y si nos aparece la selección de todas las columnas desde la A hasta la E, únicamente vamos a corregir acá que queremos solo la información de la columna A. De esta manera le vamos a dar a aceptar. Ahora bien, ya que tenemos configurada esta información, vamos a realizar lo siguiente. Vamos a configurar la hoja de cálculo que estamos trabajando para que las líneas de la cuadrícula se impriman. Entonces, básicamente en las opciones que nosotros estamos viendo acá en pantalla, podemos elegir nuevamente imprimir títulos y vamos a ver en qué opción podemos cumplir lo que se nos pide. Por ejemplo, en imprimir dice líneas de división. Específicamente vamos a tomar en cuenta que si marcamos esta opción a la hora de imprimir nos va a mostrar las líneas de división. Tenemos la opción de blanco y negro, calidad de borrador, encabezados de fila y por ejemplo comentarios. Vamos a dar clic entonces en el botón de aceptar y de esta manera acabamos de configurar la hoja de cálculo de forma que las líneas de cuadrícula se impriman y podemos ver en esta sección donde dice opciones de la hoja que actualmente ahora nos aparece cheque en donde dice ver, imprimir tanto en líneas de división como en la categoría de encabezados. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a establecer tres de las filas en la hoja de cálculo gastos diarios, que es donde nos encontramos, para que estén ocultas. De esta manera vamos a elegir tres filas de forma al azar. Por ejemplo, vamos a elegir el 15 de mayo, damos clic al número 17 que es el encabezado de fila y vamos a darle clic derecho ocultar. De igual manera, para hacer un patrón vamos a irnos a junio, vamos a elegir 15 de junio, clic derecho al encabezado de la fila que es el número, ocultar, y para que esto sea uniforme nos vamos a ir al 15 de julio, clic derecho al encabezado de la fila que es el número 80 y vamos a elegir ocultar. De esta manera acabamos de establecer tres filas en la hoja de cálculo gastos diarios para que estén ocultas. A continuación vamos a insertar imágenes relacionadas al tema que estamos trabajando de los gastos y eso lo vamos a hacer en la hoja de cálculo gastos diarios en la parte superior de la hoja. Entonces seleccionamos por ejemplo una casilla, nos vamos al menú insertar, elegimos ilustraciones, imágenes,
Para este ejemplo yo ya tengo descargadas las imágenes, entonces vamos a seleccionar la de reflexión, vamos a hacerla un poco más pequeña, podemos arrastrar los controladores de tamaño para que podamos ver en pantalla un tamaño más pequeño y uniforme de la imagen, ya que dependiendo de la resolución de la imagen puede ser que la veamos más grande en nuestro documento. Bueno, ahí está la primera imagen. Nuevamente insertar ilustraciones, imagen. Ahora vamos a elegir la de gasolina. De igual manera, si es muy grande la podemos seleccionar y hacer relativamente más pequeña. Luego vamos a irnos nuevamente a insertar ilustraciones, imagen. Vamos a seleccionar el siguiente, es de parqueo, insertar, la hacemos relativamente más pequeña para que podamos ver la información de mejor manera en nuestra hoja de cálculo. Y por último, insertar ilustraciones, imagen, y vamos a elegir la de almuerzo. Bueno, de esta manera ya tendríamos nosotros las 4 imágenes en este ejemplo relacionadas a los diferentes gastos con que estamos trabajando. De igual manera es necesario agregarles un título para que básicamente este título aparezca en cada una de estas imágenes cuando el usuario pueda posicionarse o ponerse encima de una de ellas. Entonces esto se hace de la siguiente manera: seleccionamos la primera imagen, vamos a dar clic derecho, vamos a elegir la opción que dice formato de imagen, y en las opciones que se muestran vamos a escoger donde dice tamaño y propiedades. Específicamente en donde dice texto alternativo vamos a colocar un título, en este caso va a ser el de refacción. Luego vamos a seleccionar esta otra imagen y en título vamos a colocar parqueo. De igual manera vamos ahora a movernos un poco a la derecha y a esta imagen en título vamos a colocarle gasolina, y a esta última en título vamos a colocarle almuerzo. Ya que hicimos esto podemos cerrar el panel y a continuación vamos a configurar lo siguiente. Vamos a recortar una de las imágenes insertadas. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos quitar cierta sección de la imagen, por ejemplo la de parqueo, vamos a irnos, le vamos a dar clic a la imagen para seleccionarla y en las herramientas de imagen en la parte superior elegimos formato y vamos a elegir en la categoría tamaño recortar. Elegimos la primera opción y básicamente podríamos hacer un recorte a una de las imágenes tal y como se nos está solicitando. Ahora bien, en el libro vamos a incluir referencias absolutas de celda en al menos 2 de las fórmulas. Esto quiere decir, nos vamos a ir a presupuesto mensual, quiere decir de que nosotros debemos de colocar en al menos 2 de las fórmulas de lo que ya hemos trabajado referencias absolutas. Las referencias absolutas son aquellas que llevan el signo de dólar y que básicamente el contenido que se involucra en la fórmula es constante, no cambia, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a utilizar en la hoja de cálculo presupuesto mensual, en donde tenemos la fórmula básicamente del saldo restante. Estamos haciendo una resta entre el valor que se encuentra en B3, que es el ingreso,
con el valor que se encuentra en B8, que es la sumatoria. Entonces lo que vamos a hacer en esta fórmula para cumplir con el criterio que se nos pide es que el valor de B3 es constante. Entonces podemos hacer lo siguiente: nos colocamos antes de el nombre de la celda y vamos a presionar en este caso la tecla F4. Si están en una computadora portátil, en una laptop, es necesario poder presionar la tecla Fn, que es de función, más F4. En cambio, si es un teclado de una computadora de escritorio, únicamente presionan F4, y con esto lo que hace es que logran ver ustedes que antes de el identificador de columna se agrega el signo de moneda, y de igual manera antes del identificador de fila también se agrega este signo, y de esta manera estamos cumpliendo con las referencias absolutas. Ahora vamos a darle enter. Vamos a hacer lo siguiente: vamos a seleccionar la otra fórmula y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a presionar, en este caso yo estoy utilizando una portátil, función F4, y con esto ya tengo una referencia absoluta, y la instrucción indica que por lo menos lo trabajemos en dos de las fórmulas. Listo. A continuación, en la hoja de cálculo presupuesto mensual, que es donde estamos, vamos a usar las funciones que muestren el gasto mayor y el gasto menor de cada mes. Para ello vamos a colocar acá en la celda A10 gasto mayor, y luego en la celda A11 vamos a colocar gasto menor. Vamos a escribir gasto menor. Luego vamos a realizar las fórmulas. Para eso vamos a colocarnos específicamente en la celda B10. Nos vamos a ir al menú inicio, en la categoría modificar. Vamos a elegir en donde está el icono para insertar algunas de las funciones más habituales. Damos clic y vamos a colocar la función max. Esta función nos va a devolver el gasto mayor en el mes que nosotros indiquemos. Entonces vamos a ver, la instrucción dice que utilicemos las funciones para obtener el gasto mayor y el gasto menor de cada mes. Entonces para max vamos a elegir desde refacción hasta almuerzo, vamos a presionar enter y el gasto mayor fue de 1050. De igual manera podemos hacer exactamente lo mismo copiando la fórmula hacia las demás casillas, y en el mes de junio el gasto mayor fue específicamente de 1030 y lo mismo para el mes de julio. Ahora vamos a ver cuál fue el gasto menor. Entonces vamos a colocar el cursor, nos vamos a ir a la función min. De igual manera vamos a seleccionar desde refacción hasta almuerzo, vamos a enter y el gasto menor fue de 440 en la refacción. Y cuando arrastremos el controlador de relleno hacia la derecha, nos va a mostrar que el gasto menor en junio fue de 420 para parqueo, y de igual manera en julio los 440. Bueno, de esta manera ya tenemos las funciones que muestran el gasto mayor y el gasto menor de cada mes. A continuación, en la hoja de cálculo que estamos utilizando, que es presupuesto mensual, vamos a agregar una función que cuente todos los gastos mayores a 300 en cada mes. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a colocarnos por ejemplo en la celda A12 y vamos a colocar un encabezado. En este caso el encabezado
va a ser, por ejemplo, contar gastos mayores. Contar gastos mayores. Vamos a dar enter, vamos a aumentar el tamaño del ancho de esta columna A, y para ello vamos a usar la función contar si. Entonces vamos a colocar igual, vamos a escribir el nombre de la función, que es contar.si, vamos a abrir paréntesis y vamos a dar clic al icono fx. Ahora nos pide un rango y un criterio. Entonces tomemos en cuenta que la instrucción dice: en la hoja de cálculo presupuesto mensual agregue una función que cuente todos los gastos mayores a 300 en cada mes. Entonces vamos a darle al botón contraer, vamos a seleccionar en el mes de mayo, refacción hasta almuerzo. Este es nuestro rango, y el criterio vamos a colocar el signo de mayor que, y nos dice que nuestro criterio es que sea mayores que 300. Vamos a darle a aceptar, y específicamente nos indica que 4 de los 4 gastos superan o son mayores a 300. De igual manera podemos repetir el proceso, igual contar.si, el cual lleva un rango y un criterio, y el criterio es básicamente una condición. Damos clic al icono fx, el rango para el mes de junio sería refacción hasta almuerzo, y en criterio va a ser mayor que 300. Damos clic en aceptar y haríamos exactamente lo mismo para julio, o copiamos y arrastramos para obtener la fórmula. Entonces aquí evaluaría de 4, vamos a darle clic al icono fx y vamos a corroborar que sería de D4, donde está el valor de la refacción, hasta D7, y que sea mayor que 300. Damos clic en aceptar y listo. Básicamente ahí ya cumplimos con lo que se nos pidió. Ahora vamos a concluir este ejercicio, esta actividad. Espero les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.